Ahora sí. Jóvenes, muy buenas noches. Empezamos nuestra clase de hoy, lunes 11 de octubre. ¿Ya? Bueno, el día de hoy vamos a dar continuidad a lo que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Este nuevo capítulo que corresponde a lo que se denomina, ¿no es cierto? Las acciones, ¿sí? A ver, permítame un ratito, voy a exportar esto. Un ratito, por favor. Y vamos a empezar. Aquí vamos a poner así. Ya. Hoy vamos a ver una parte también, si vale el término teórica, ¿no es cierto? Y les voy a compartir también lo que viene a ser el caso que vamos a analizar el día de hoy. ¿Ya? A ver, antes de continuar, es importante, ¿no? Aclarar lo siguiente. Ya vamos a poner esto acá y listo. A ver, bueno, la anterior clase hemos visto un poco qué es una acción, ¿no es cierto? Hemos comparado, hemos utilizado un ejemplo, hemos hablado de un vehículo, ¿no es cierto? Que es muy cotizado en nuestro medio, ¿no es cierto? Que nos proporcionaba básicamente dos tipos de ingreso, ¿no? El primer ingreso era básicamente la valorización que tenía el mismo activo, ¿no? Donde obviamente yo no hacía nada, ¿no? Solo que el mercado le daba, digamos, un precio mayor, ¿no es cierto? De acuerdo al rendimiento de estos vehículos y también de acuerdo a ¿qué les puedo decir? Alguien decía, y es que ya no se hacen ese tipo de vehículos, decían, ¿no? Entonces había una especie de escasez también, ¿no es cierto? Entonces, eso hacía que el vehículo automáticamente aumente de valor, ¿ya? En el ejemplo decíamos que adicionalmente a ese ingreso, el cual, por ejemplo, les decía, y me consta a mí, 5.500 valía un Ipson en el 2008. Y ahora, obviamente, vale más, ¿no es cierto? Pero, por otro lado, también yo podía hacer trabajar el vehículo y podía obtener otro tipo de ingreso, ¿no es cierto? Y nosotros eso lo hemos relacionado, ¿no es cierto? Con el tema de los dividendos, ¿ya? ¿Está bien? Y hemos explicado que los dividendos es como que el interés que te paga, ¿no es cierto?, la empresa, ¿no es cierto?, por haber invertido, ¿no?, en ella, ¿ya? Más adelante vamos a ver algunos aspectos ya con el ejemplo en específico, ¿ya? Pero aquí, antes de proseguir, hay que aclarar algo muy importante y algo que es vital como administradores de empresas, ¿no es cierto? Vamos a ver, ¿no? Eh, la responsabilidad, ¿no? Responsabilidad, ¿no es cierto?, de las empresas, ¿ya? Según la teoría, ¿sí? Tenemos dos tipos de responsabilidad. Primero, la ilimitada, o mejor dicho, empezamos por lo más fácil, la limitada, ¿ya? Y tenemos la ilimitada, ¿ya? ¿Está bien? Aquí hay algo muy importante que hay que aclarar, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de sociedades o empresas limitadas, vamos a colocar acá inciso A, limitadas, su mismo nombre lo dice, ¿no? Limitadas. Pueden ser las SRLs, ¿no? Las SRLs, por eso se llaman sociedad de responsabilidad limitada. Tenemos las sociedades anónimas, ¿no? Y un sinónimo de la sociedad responsable limitada es justamente LTDA, ¿no? LTDA también hay algunas empresas que se hacen denominar, ¿ya? ¿Cuál es la idea acá? ¿No? ¿Cuál es la idea? El empresario, ¿no? El empresario, ¿sí? Solamente su responsabilidad es limitada, o sea, ¿qué quiere decir? Está en función al aporte que ha hecho, ¿no? Nada más. Entonces, un poco viendo los ejemplos que hemos visto, y espero que hayan visto también los videos que les he planteado como práctica, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo, digamos que tengo mis autos, tengo mis casas, tengo mis propiedades, ya, digamos, ya asumamos.
¿sí? Y también me he vuelto accionista de una empresa X, cualquiera, ¿sí? Ya, entonces vamos a dibujar acá. Yo tengo mis casas, tengo mis autos, ¿no? Yo no sé qué parece, parece un casco. Autos, tengo, no sé, tengo varias cosas. Pero aparte, ¿no? Voy a hacerlo con verde. He depositado algunos dólares, ¿no es cierto?, a la empresa X, ¿ya? He depositado, ¿sí? Soy accionista, ¿ya? ¿Está bien? De la empresa X. Vamos a asumir, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa si mañana esta empresa X quiebra? ¿Ya? ¿Qué pasa si quiebra? ¿Ya? Por X, Z razón. ¿Sí? Entonces, lo que yo llegaría a perder como accionista, ¿sí? Es solamente lo que yo he destinado a la empresa. Y mi casa, y mi auto, y mis propiedades no van a ser afectadas, ¿sí? Alguien preguntaba, ¿no? Y decía, pero pucha, parece que no son seguros estos papelitos. Sí, especialmente el tema de acciones, no es nada seguro, ¿no? Les comento que seguramente han escuchado, han visto, ¿no es cierto? Hay gente que se ha hecho rica con las acciones y hay gente que se ha hecho pobre, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, no es seguro, ¿no? Entonces, por eso se llaman sociedades limitadas. Todo está en función solamente a lo que yo he aportado a la empresa. Mis otros bienes no tienen por qué ser afectadas, ¿ya? Ahora bien, ¿dónde va el consejo o por qué estoy tocando este tema? ¿Ya? Hay también las sociedades ilimitadas, ¿ya? Vamos a colocar. Ilimitadas, ilimitadas. Su mismo nombre lo dice, ¿ya? Su mismo nombre lo dice, ¿ya? Es ilimitado, ¿ya? En nuestro medio, cuál es ese tipo de sociedad que está ligado a eso, ¿ya? Y en nuestro medio son las empresas unipersonales, ¿ya? Unipersonales, que es muy común en nuestro medio, pero pero que no es aconsejable, ¿ya? Y les digo por qué. Acá también el propietario, el que ha empezado con el negocio, digamos que es él, ¿no es cierto? Igual puede tener su casa, puede tener su vehículo, puede tener otro tipo de propiedades y seguramente también parte de su capital, parte de su dinero, puede invertir en una empresa unipersonal, ¿no? En básicamente el propietario, ¿no? ¿Sí? Invierte. Pero si hay algún problema, ¿no? En las empresas unipersonales, eso automáticamente afecta a mis propiedades, que tal vez no tenían nada que ver con mi actividad o con mi negocio. ¿Sí? Entonces, eso puede ser un riesgo, ¿no es cierto? ¿Sí? Puede llegar a ser un riesgo. ¿A qué voy? Por si acaso, si ustedes conocen a una persona que tiene su empresa unipersonal, no es lo aconsejable, ¿sí? Lo óptimo, por lo menos, ¿sí? En este medio es ser por lo menos una SRL, ¿ya? ¿Sí? Entonces, si tú te conviertes de una empresa unipersonal a una SRL, prácticamente estás resguardando, estás velando tus bienes, ¿no? Que no están relacionadas inicialmente con tu actividad, ¿sí? Entonces, para el empresario, para el que va a ser eh, emprendedor, es muy importante que entienda esto, ¿ya? Yo he visto muchas personas que han empezado, ¿no? Más que por
voluntad por desconocimiento empiezan por ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Y alguna vez han tenido serios problemas, ¿ya? Porque las obligaciones que podría tener esa empresa unipersonal afectan los bienes particulares de una persona. En cambio, si constituyes una empresa SRL, no va a haber ningún problema. O sea, vas a perder lo que has destinado, lo que has dispuesto a lo que viene a ser la empresa, nada más. ¿No es cierto? Entonces, este es un punto, yo les recalco nuevamente, muy importante dentro de lo que viene a ser la constitución de empresa. ¿Ya? Entonces, a tomarlo en cuenta, ¿sí? Prácticamente es más conveniente pertenecer o ser o constituir, mejor dicho, una empresa limitada, ¿no es cierto? Ahora bien, por ejemplo, aquí vamos a colocar, ¿no? SRLs. Las SRLs, no sé si han visto, inclusive yo he visto marido y mujer, ¿no? Los dos son los socios, ¿ya? Entonces, el Código de Comercio nos dice que pueden ser, permítanme, mínimo dos personas y máximo 25 personas. ¿Ya? De esa manera puede estar constituida una empresa SRL, por si acaso. ¿Ya? Entonces, algo muy importante que tomar en cuenta. ¿Ya? En cambio, ¿no es cierto? Las sociedades anónimas, que es el otro, ¿qué les puedo decir? Que es el otro caso, si vamos a decir, ¿no es cierto? ¿Sí? Básicamente, ¿ya? La cantidad de inversionistas, ¿no es cierto? ¿Sí? Pueden ser prácticamente, en otras palabras, ilimitado, ¿sí? Puede tener, ¿qué les puedo decir? ¿No? X cantidad, ¿no es cierto? De accionistas, ¿ya? Los vamos a escribir acá, ¿no? Me explico nuevamente, ¿ya? Las SRLs solamente pueden tener, ¿sí? O pueden ser entre 2 y 25 personas, ¿ya? En cambio, una sociedad anónima, ¿sí? Puede ser, vamos a colocar, una sociedad anónima puede estar constituida mínimo por 3 personas y el máximo, pues, como les decía, es ilimitado, ¿no? Infinito. ¿Ya? Puede ser cualquier cantidad de personas. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, eso es muy importante en este caso, ¿sí? Aclarar, ¿ya? En lo que viene a ser SRL, se llaman aportes, ¿no? Lo que han invertido los socios, aportes. En cambio, en las sociedades anónimas se llaman acciones, ¿ya? Esto es muy importante entender. Puede ser pregunta de examen. Repito de nuevo, una SRL mínimo 2 personas, máximo 25 personas, ¿ya? Y una sociedad anónima, ¿no? Mínimo 3 personas y puede ser X cantidad de personas hacia arriba. Pueden ser 1000, pueden ser 2000, 3000 accionistas, va a depender del tipo de empresa, ¿ya? Vayamos a ver un poco ahora. Nos vamos a centrar en lo que viene a ser las acciones, ¿ya? Vamos a colocarlo acá como un punto importante, tipos de acciones, ¿ya? A nivel global, ¿sí? Existen 2 tipos de acciones, ¿ya? Uno, le vamos a llamar, ¿no? Las ordinarias, ¿ya? Las acciones ordinarias. Y también existen lo que se llaman las acciones preferentes, ¿ya?
Acciones preferentes. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas y cuál es la diferencia. ¿Ya? Vamos. Generalmente lo que más se ve son las acciones ordinarias. ¿Ya? ¿Qué característica tienen estas, qué les puedo decir? Estas acciones? ¿Ya? Primero, vamos a hablar del dividendo. Aquí vamos a colocar inciso A. Dividendo. Hemos dicho que el dividendo es lo que te compensa la empresa por haber invertido en ella. Pero, algo muy importante, en las acciones ordinarias, ¿sí? El dividendo depende, ¿no? De la decisión de la junta de accionistas. ¿Ya? Depende de la junta. Yo les había dado el ejemplo en la anterior clase de la utilidad de la empresa. La junta de accionistas pueden decir, ya, bueno, solo el 30% vamos a disponer para dividendos. O puede haber gestiones en las cuales va a decir la junta, no, este año no hay dividendos. ¿Ya? Entonces, estoy colocando claramente, depende de la junta. ¿Ya? En cambio, en las acciones preferentes, sí existe dividendos. Sí existe dividendos. Sí o sí. ¿Ya? Sí o sí existe dividendo. ¿Ya? No, no va a depender, es como que ya se va a quedar anticipadamente. ¿Ya? Primer punto o primera diferencia. Segundo, el poseedor de una acción ordinaria tiene derecho al voto. ¿Ya? Tiene derecho al voto. ¿Ya? En cambio, en una acción preferente, no tiene derecho al voto. ¿Ya? No tiene derecho al voto. Ahora, esto es un poco relativo, ¿no? Si yo tengo pocas acciones, mi voto no va a ser tan relevante, ¿no? Mi voto va a ser, aunque les comento, dentro de esta, es como otro mundo el tema de las acciones, ¿sí? Mucha, hay mecanismos para comprar votos, hay mecanismos para, ¿qué se llama? Adquirir acciones de otras formas, ¿no? Entonces, es otro, es otro mundo más o menos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero principalmente en las acciones ordinarias, el poseedor de las acciones tiene derecho al voto. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver esto, ¿no es cierto? Tiene derecho, ambos en todo caso, ambos tienen derecho a lo que viene a ser, ¿no es cierto? La libre transmisión. La libre, ¿ya? Transmisión. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo he comprado hoy día los papelitos, quiero venderlos mañana, no hay problema, lo puedo hacer. ¿Ya? Acá también. ¿Ya? Derecho libre de transmisión. ¿Ya? Puedo hacerlo. ¿Ya? Por eso es que ustedes van a ver, por ejemplo, en otros países, ¿sí? Está ahí a disposición prácticamente las acciones de cualquier empresa, ¿no? En nuestro medio eso es un poco diferente, ya no es tan libre como en otros países, ¿ya? ¿Sí? Pero llegado el momento, les contaba un ejemplo, por ejemplo, no sé si se acuerdan del Doria Medina, ¿no es cierto? En su momento, ¿sí? Ellos, o en realidad él, ¿sí? Ha vendido, ¿no es cierto? Les comentaba todo su paquete accionario, lo ha vendido a los amigos peruanos, ¿ya? Entonces, eh, existe eso, ¿no? ¿Ya? O sea, se puede vender, pero en otros países realmente es más, eh,
más libre eso, ¿no? O sea, está a la venta prácticamente, ¿ya? O sea, está a un precio y bueno, si quieres lo compras, si no, no, ¿no? Sí, ¿ya? Y el último, ¿no? El último punto importante, yo diría, a ver, hace rato hablábamos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando una empresa eh, quiebra, ¿no? Sí, vamos a aquí hacer un ejemplo. Digamos, la empresa quiebra, ¿ya? Ya no le va bien y bueno, todo lo que queda de la empresa, en primer lugar, se reparte a los acreedores, o sea, todos los que deben, ¿no ve? La empresa. Uno de los primeros, o mejor dicho, uno de los principales acreedores es justamente los empleados, ¿sí? Sus finiquitos, ¿no? Todo ese tema que puede ocasionar, ¿sí? Ellos están en primer lugar. Luego vienen los acreedores en sí, no sé, algunas empresas con las cuales tienen deudas, aquí van a colocar otras empresas, ¿ven? Luego se paga a las otras empresas. Luego estarían los poseedores de las acciones preferentes, ¿sí? Preferentes. Y en último lugar están los poseedores de los accionistas, de las acciones ordinarias. ¿Ya? Entonces, si yo pongo en jerarquía esto, en primer lugar se va a pagar a los empleados, en segundo lugar, si es que sobra, a las otras empresas, si es que sobra, a las accionistas preferentes, y si es que sobra, recién a los accionistas que tienen acciones ordinarias, ¿ya? Esa es un poco la triste realidad también, ¿ya? En cierta manera, las acciones preferentes están por encima, ¿no es cierto?, ¿no?, de las ordinarias, ¿ya? En otras palabras, las ordinarias están subordinadas, ¿no es cierto?, a las preferentes, ¿ya? También, ese sería, digamos, el otro aspecto que sí o sí hay que contemplar en este capítulo, ¿ya? Ahora sí, yo creo que suficiente para la teoría, ¿ya? Uh, yo creo que los puntos que hemos visto hoy día son importantes. Vayámonos directamente a lo que viene a ser el caso de estudio, ¿ya? Muy bien. A ver, acá tengo un caso, ¿no?, que es del BNB, ¿ya?, del Banco Nacional de Bolivia. Es un poco antiguo, pero es uno de los pocos que hay, ¿ya? También, eso hay que reconocer también, ¿ya? Esto data del, a ver, 2011, ¿ya? En 2011, el Banco Nacional de Bolivia necesitaba financiarse, ¿no es cierto? Permítanme. Necesitaba financiarse de 30.303.000 bolivianos, ¿sí? Es lo que necesitaba la empresa. Pero esta empresa, ¿sí?, ha decidido hacerlo mediante acciones, ¿ya? ¿Está bien? Que es el otro tipo de papelito, ¿ya? Ya no tengo papelito, bueno. ¿Ya? Vamos. Veamos algunos puntos importantes y esto también les voy a compartir al finalizar la clase para que ustedes también le puedan dar un vistazo también si quieren. ¿Ya? Vamos. Este banco necesitaba 30.303.000 bolivianos. Decide, ¿no? Fíjense, tipo de valor, dice, acciones ordinarias. ¿Ya? Acabamos de ver, ¿no es cierto? Son estas, las que su dividendo depende de la utilidad, los que tienen derecho al voto en la junta de accionistas y, bueno, están subordinadas a las preferentes, o sea, están por debajo de las preferentes, ¿no? Esas son una de las características, ¿ya? Entonces son acciones ordinarias. ¿En qué moneda? En bolivianos, ¿sí? ¿Está bien? En bolivianos. Muy bien.
Aquí hay un concepto que dice precio mínimo, ¿ya? Es de 15 bolivianos, ¿ya? ¿Está bien? ¿Qué más? Dice, se emitirá acciones ordinarias que corresponderán a una serie única y correlativa. O sea, va a haber una sola serie, no va a haber distintas series en esta emisión. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. ¿Cuántas acciones se va a vender? ¿Ya? Se van a vender 3.030.300 papelitos. ¿Ya? 3.030.300 papelitos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? A ver, de manera general, las acciones, ¿sí? Son múltiplos de 10, ¿ya? En algunos países son 100 bolivianos, o sea, podría ser 100, ¿no? 100 bolivianos, 100 dólares, podría ser 1.000, ¿ya? Podría ser 10, como es en este caso, ¿no? 10 bolivianos cada acción, ¿ya? Pero de manera general podemos resumir que una acción siempre va a ser múltiplo de 10. ¿Ya? Eso quiere decir 10, 100 o 1.000. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, acá si ustedes dividen 30 millones, ¿no? 303.000 entre 3.030.300 de papelitos, les va a dar que cada papelito vale 10 bolivianos. Y eso lo ven acá, fíjense. Dice, valor nominal 10 bolivianos, ¿sí? Ese es el precio, ¿no es cierto?, de lo que viene a ser el papelito en sí, ¿ya? Ahora bien, dice, forma de circulación de los valores nominativas. La sociedad reputará como titular de las acciones a quien figure como titular en los títulos y se encuentre registrado en el libro de accionistas de la sociedad, previo cumplimiento de las disposiciones de ley de bancos y entidades financieras, ¿ya? Y demás normativa reglamentaria emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que es la ASFI, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que llegado el momento va a haber un registro, en este caso, un libro de accionistas, ¿ya? ¿Qué más dice? Ya, hay una pregunta que lo voy a responder después, ¿ya? Muy bien. Me hablan de qué opinan. Ustedes deben saber, ¿no? Que recientemente Funda Empresa, ¿no? Pasó a manos de lo que viene a ser el Estado, ¿no es cierto? Sí, entonces me preguntan qué opino respecto a eso. Ya, vamos a responder eso más al final, ¿ya? Entonces, dice que hay un registro, ¿no es cierto? ¿Ya? Dice que el plazo de colocación solamente son 90 días, ¿no? ¿Quién no va a querer comprar una acción? ¿No es cierto? Y el valor nominal, lo que decíamos, son 10 bolivianos, ¿sí? Y el procedimiento primario va a ser mediante el mercado primario bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores. ¿Cuándo se ha hecho esto? El 25 de marzo de 2011, ¿ya? ¿Qué calificación tenía estas acciones? Lo ha hecho la empresa Moody's Latinoamérica, ¿no? Le ha otorgado una categoría 2, ¿no? ¿Sí? Lo cual significa, ahí está por si acaso el significado, dice, de acuerdo al reglamento para entidades calificadoras de riesgo, aprobado mediante resolución ASFI número 33/2010, las calificaciones asignadas con equivalente a la categoría 2 corresponden a aquellas acciones que cuentan con un alto nivel de solvencia y buena capacidad de generación de utilidades. ¿Ya? Entonces ahí están dando un poco la descripción de esa clasificación, ¿ya? O de esa calificación, mejor dicho. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, y de nuevo, ¿no? Aquí dice la autoridad, o sea, la ASFI, no se pronuncia sobre la calidad de los valores ofrecidos como inversión, ni por la solvencia del emisor, la información contenida de este prospecto, ni nada, ¿no? O sea, sí, como siempre, se lavan las manos, ¿ya? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha estructurado, quién ha diseñado esto? La empresa BNB Valores, ¿ya? ¿Sí? Ellos han estructurado esto. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, en líneas generales,
ya estamos viendo de que cada papelito vale 10 bolivianos y se han emitido 3 millones de papelitos, para lo cual se va a llegar, ¿no?, a financiarse 30 millones de bolivianos. Ahora veamos lo que les comentaba el otro día, ¿ya? A ver, aquí tenemos las actas constitutivas, los respectivos poderes, todo eso, ¿ya? Es como como un proyecto, ¿ya? Les voy a pasar para que ustedes lo revisen también, ¿ya? Veamos lo que a mí me interesa, ¿no? Que entiendan. Aquí está. Distribución de dividendos, ¿ya? A ver, vamos a repasar esto un poquito, ¿ya? Para que se entienda, para que se entienda. Primero, vamos a empezar con lo básico, ¿sí? Vamos a decir, nosotros en un balance general, por un lado tenemos lo que es el activo, tenemos lo que es el pasivo y por último tenemos el tema del patrimonio, ¿ya? El patrimonio, por si acaso, el patrimonio tiene las siguientes cuentas, ¿no? Patrimonio. En primer lugar, está lo que se llama el capital social, ¿sí? Capital social. Está lo que son las reservas, ¿ya? Está lo que están las reservas, ¿sí? Estos son por ley, ¿no? La primera reserva. Están las reservas, si vale el término, voluntarias, vamos a llamar, ¿sí? Y por último está la utilidad o pérdida, ¿no?, de la gestión. O más antes inclusive está aquí los siguientes, ¿no? Resultados acumulados, ¿sí? Resultados acumulados. Y por último está la cuenta de utilidad o pérdida de la gestión, ¿no? Utilidad o pérdida. ¿Ya? Esas son las cuentas, si vale el término, normales, ¿no?, en nuestro entorno, ¿sí?, respecto a las cuentas del patrimonio, ¿ya? Ya. Hay otra pregunta también, ¿no? Dice, ¿quiénes deciden los montos de las acciones? A ver, explicaremos eso un poco antes de entrar a esto, ¿ya? Esta es la página 17, vamos a volver ahí. Primero, a ver. Primero, el que estructura analiza cuánto necesita el banco en este caso. El banco necesita en este caso 30.303.000 bolivianos. Se va a cortar, por favor, con el mismo link, ¿ya? Para poder continuar, ¿ya? Entonces, repito, el banco necesita 30 millones de bolivianos.